¿Sabías que los mayas no solo crearon un calendario casi tan preciso como el actual, sino que también fueron genios de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura? Ellos diseñaron ciudades enteras alineadas con los astros, usaron el concepto del cero mucho antes que Europa, y construyeron pirámides que aún desafían el tiempo. Pero eso no es todo. Podían predecir eclipses con exactitud y su calendario abarcaba miles de años. ¿Quieres saber cómo una de las civilizaciones más avanzadas de la historia logró todo esto? Quédate, porque hoy descubrirás el legado asombroso de los mayas. Los mayas no empezaron siendo esa civilización súper avanzada que conocemos hoy. Al principio, allá por el 2000 a.C., eran más bien comunidades de agricultores que se la pasaban cultivando maíz, frijol y calabaza en plena selva tropical. Básicamente, eran expertos en sacarle provecho a un terreno que cualquiera se hubiera zacateado. Vivir en la selva para los mayas era como jugar un videojuego en modo difícil, pero sin botón de pausa. Para empezar, estaba el calor, ese que te hace sudar con solo existir, acompañado de mosquitos tamaño helicóptero que seguramente pensaban que los humanos éramos un buffet. Luego estaban los jaguares, que no solo eran parte de su mitología, sino también un recordatorio constante de que podía ser el almuerzo de alguien. ¿Y la comida? Claro, tenían maíz, pero cultivarlo en un suelo que parecía diseñado para decir que aquí no crece nada, era todo un reto. Por si fuera poco, las lluvias torrenciales podían inundar sus cultivos, y las sequías llegaban para recordarles que la vida en la selva no era un paseo. ¿El resultado? Los mayas se convirtieron en unos verdaderos genios de la supervivencia, creando sistemas de cultivo y drenaje que ni la ingeniería moderna puede ignorar. Eran unos cracks. Poco a poco se organizaron, empezaron a construir aldeas y a crear su propia cultura. Lo curioso es que mientras en otras partes del mundo apenas se daban cuenta de que podían sembrar algo, los mayas ya estaban diseñando calendarios y poniéndose creativos con sus rituales. ¿Quién diría que esas pequeñas aldeas terminarían construyendo templos que aún hoy dejan a todo el mundo con la boca abierta? Claro que sí. Los mayas eran básicamente los nerds de la astronomía en la antigüedad, pero en el buen sentido. Mientras otros apenas levantaban la cabeza para ver si llovía, ellos ya estaban haciendo cálculos complejísimos sobre los movimientos de las estrellas, el sol y la luna. Se pasaban horas mirando el cielo y pensando, creo que el sol va a estar justo ahí el próximo año. Y acertaban. Gracias a eso, crearon un calendario tan preciso que podía darle una clase al calendario gregoriano. Ellos sabían que el año solar no eran exactamente 365 días, y aunque no tenían telescopios ni Google, lo clavaron casi perfecto. Imagínatelos viendo un eclipse y diciendo, esto ya lo teníamos anotado en la agenda. Nada nuevo, eran unos auténticos visionarios. Inventaron una escritura jeroglífica que parecía un combo entre arte y texto, llena de símbolos súper detallados que usaban para contar historias, registrar fechas y dejar mensajes. Pero lo más impresionante es que eran de las pocas civilizaciones que entendieron el concepto del cero. Sí, mientras otros decían, ¿para qué sirve nada?, los mayas ya lo usaban en sus cálculos matemáticos para sus calendarios y arquitectura. Básicamente, ellos entendieron que a veces nada puede significar mucho. ¡Qué visionarios!, ¿no crees? ¿Sabías que los mayas vivieron en la península de Yucatán, justo donde hace 66 millones de años cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios? La mitología maya es como una gran historia sobre cómo funciona el universo, llena de dioses, héroes y mundos diferentes. Los mayas creían que todo estaba dividido en tres partes: el cielo, donde vivían los dioses buenos; la tierra, donde estaban los humanos; y el inframundo, llamado Xibalbá, un lugar oscuro y misterioso donde vivían los dioses de la muerte. Para ellos, el maíz era súper importante porque creían que los primeros humanos fueron creados con masa de maíz, así que todo giraba alrededor de este alimento. Entre los dioses más famosos estaban Kukulcán, una serpiente emplumada que era como el creador de todo, y Chaak, el dios de la lluvia, que ayudaba a las cosechas. También tenían historias increíbles como la del Popol Vuh, donde dos gemelos héroes desafiaron a los dioses del inframundo en un partido de pelota y ganaron, trayendo equilibrio al mundo. Todo en su mitología tenía un propósito:
desde explicar la naturaleza hasta conectar a los humanos con el universo. Una historia que hacía que todo tuviera sentido. ¿Sabías que los mayas consumían chocolate como bebida ceremonial? Las ciudades mayas eran el corazón de su civilización, verdaderas joyas en medio de la selva. Una de las más grandes fue Tikal, en Guatemala, conocida por sus enormes templos pirámides que sobresalían por encima de los árboles, como si quisieran tocar el cielo. Luego está Copán, en Honduras, famosa por sus estelas talladas con jeroglíficos que cuentan la historia de sus reyes. También tenemos Palenque, en México, un lugar lleno de arquitectura espectacular y detalles artísticos que nos muestran lo avanzados que eran los mayas. Y no podemos olvidar Uxmal, hogar de la majestuosa pirámide del Adivino, con su diseño único y su conexión con la astronomía. Pero si hay una ciudad que se roba el show, esa es Chichén Itzá. Este sitio, en la península de Yucatán, no solo era un centro político y religioso, sino también un lugar donde los mayas mostraban toda su genialidad. Su edificio más famoso, el castillo o la pirámide de Kukulcán, es una maravilla de la ingeniería. Está diseñada para que, durante los equinoccios, la luz del sol cree una sombra que parece una serpiente bajando por las escaleras, como si el dios Kukulcán descendiera. Además, aquí está el juego de pelota más grande de Mesoamérica y el cenote sagrado, donde los mayas realizaban rituales para honrar a los dioses. Chichén Itzá es un lugar que no solo nos cuenta la historia de los mayas, sino que sigue dejando a todos con la boca abierta. Chichén Itzá nunca estuvo completamente perdida, ya que los pueblos locales siempre conocieron su existencia. Sin embargo, para el mundo occidental, fue redescubierta en el siglo XIX, cuando exploradores como John Lloyd Stephens y el dibujante Frederick Catherwood visitaron el sitio en la década de 1840. Ellos documentaron las ruinas con textos y dibujos, mostrando al mundo la grandeza de esta ciudad maya. A partir de entonces, arqueólogos comenzaron a estudiarla más a fondo, revelando poco a poco sus secretos. Gracias a ellos, hoy podemos admirarla como una maravilla mundial. La vida en Chichén Itzá era como vivir en el centro de todo. Esta ciudad era una mezcla de gente ocupada, rituales impresionantes y una organización de alto nivel. Los habitantes no solo eran agricultores y comerciantes, sino también astrónomos, artesanos y sacerdotes. El comercio era clave, con mercados donde intercambiaban cacao, sal, jade y hasta plumas de quetzal que llegaban de lugares lejanos. Todo esto hacía que Chichén Itzá fuera una ciudad vibrante y llena de vida. En el día a día, muchos trabajaban en los campos cultivando maíz, frijol y calabaza, mientras otros construían edificios o creaban piezas de arte. Los niños aprendían de sus padres, y los sacerdotes dirigían rituales importantes en lugares como el cenote sagrado, donde se ofrecían regalos, y a veces personas, a los dioses. El juego de pelota también era una gran parte de la vida en la ciudad. No era solo entretenimiento, tenía un significado religioso, y los jugadores eran tratados casi como héroes. Y por supuesto, el calendario y la astronomía influían en todo, desde las cosechas hasta los rituales. La pirámide de Kukulcán era el centro de la actividad, un lugar donde todos se reunían en los equinoccios para ver el espectáculo de la serpiente descendiendo. En resumen, vivir en Chichén Itzá era ser parte de una comunidad llena de cultura, tradición y conexión con los dioses. Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo moderno, un título que ganó en 2007 gracias a su increíble historia y arquitectura. La estrella del lugar es la pirámide de Kukulcán, que no solo es hermosa, sino que también es un calendario gigante. Tiene 365 escalones en total, uno por cada día del año. Por eso, hoy en día es uno de los sitios más visitados del mundo y un gran orgullo para México. La civilización maya no cayó de un día para otro, fue más bien un colapso gradual con varios factores jugando en su contra. Por un lado, las guerras constantes entre ciudades debilitaron su poder, mientras que el agotamiento de los recursos, como agua y tierras fértiles, hizo que sobrevivir fuera cada vez más difícil. También hubo sequías severas que afectaron las cosechas y causaron hambrunas. Además, los cambios en las creencias y el poder político llevaron a que las grandes ciudades se abandonaran poco a poco.
Y aunque los mayas ya habían dejado atrás muchas de sus ciudades principales cuando llegaron los españoles, sus descendientes siguieron viviendo en la región y preservaron parte de su cultura hasta el día de hoy. Y así concluimos nuestro recorrido por la fascinante historia de la antigua civilización maya. Si disfrutaste este video, en este canal estamos explorando las civilizaciones más importantes de la historia. Ya puedes encontrar videos sobre Sumeria, la cuna de la humanidad, el Valle del Indo, Egipto, China y ahora, los mayas. Acompáñanos para aprender y disfrutar juntos. La próxima parada en esta serie será el poderoso Imperio de Babilonia. Gracias por vernos. Y sin más, nos vemos en el próximo video.